Atención amigos, que apareció Rocío Cantuarias a defender a Johannes Kaiser porque siguen los coletazos respecto a lo que dijo en el programa de Tomás Mosiati y se puso a debatir con una zurda como lo es Camila Musante, que es una chanta porque condena a Kaiser pero no condena a Campillay. Vamos a ver lo que dijo. Lo primero que quiero decir es que desde el Congreso Nacional, que es la casa de la democracia, no vamos a tolerar declaraciones como estas que me parecen una amenaza a la democracia. Yo solicité que el diputado Kaiser sea enviado a la Comisión de Ética, pero aún así eso me parece que es insuficiente, porque nuestra Constitución, en el artículo 60, es muy clara y permite solicitar que cesen en el cargo diputados y senadores que llamen a alterar el orden público o que propicien un cambio a la actual institucionalidad jurídica vigente. ¿Cuál es esa? La democracia. ¿Qué es lo que dice el diputado? Que se avalaría un golpe de Estado y que lo haría con todas sus consecuencias. Y eso a mí me parece que es un riesgo y un riesgo para el debate democrático. Yo, Camila, creo... Por Dios, qué chanta, ¿eh? Porque si no, si fuese por eso la ley, si se aplicase la ley, Campillay estaría presa hace rato o cesaría su cargo. Que Ivette, bueno, gracias por invitarme primero y saludo a todos. Creo que en Chile existe libertad de expresión, por lo tanto es su mirada respecto de acontecimiento histórico, ¿no es cierto?, de 1973, que además comparto en gran parte de lo que dijo. Así que una enviada a la Comisión de Ética, la verdad es que me parece que hoy día se lleve a la Comisión de Ética por poner en riesgo supuestamente la democracia cuando vivimos en el 2019 un casi pseudo golpe de Estado en que se usó la violencia además para llegar al poder. Creo que hay algo de inconsistencia. A ver, a mí me parece que las libertades hay que respetarlas, pero que también tienen límites, porque lo que está diciendo el diputado es que él está dispuesto a terminar con un régimen democrático y imponerse por la vía de la fuerza con todas las consecuencias. Yo creo... Por supuesto, si el tipo es un tirano y se escogió democráticamente, hay que sacarlo. De hecho, no lo dice él, lo dicen los diputados de ese momento. Usted lo sabe, pero usted es deshonesto intelectualmente. Recordar las consecuencias del golpe de Estado que tuvimos en nuestro país: asesinatos, persecuciones políticas, violaciones a los derechos humanos, la destrucción de la moneda. A mí me parece que avalar eso es una amenaza. Sí, incluso yo pensaría que está generando una suerte de amenaza a propósito de lo que está ocurriendo en el contexto electoral. Yo no lo veo como amenaza, y lo que él dijo, y como lo subrayo, digamos, es en las mismas circunstancias que existían en ese momento. Y yo creo que, como en honor a la verdad, a mí me gustaría, que todavía no se ha logrado en nuestro país, pero a mí me gustaría que la mirada fuera como interesada en la verdad, en lo que pasó en ese momento. Por eso es que recalco... Por supuesto, siempre hablando de lo que pasó hace 50 años atrás. Quieren meter preso a Kaiser por algo que ocurrió hace mucho tiempo. No tienen ideas, básicamente. Eso están diciendo todos los agentes que está criticando a Kaiser. Las circunstancias de 1973, que no partieron en el 73, partieron mucho antes, ¿no es cierto? Y si nos limitamos 3 años antes, en el año 70, no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema, lo dijo el Congreso Nacional, en que existía una violación a la Constitución y a las leyes. Entonces, nadie se espanta cuando hay gente que promueve al presidente Allende como el mejor presidente de la República, y en que existían circunstancias que hicieron necesario este pronunciamiento militar. Yo me espanto y siempre me voy a espantar, Rocío, cuando hayan autoridades políticas, sobre todo diputados, diputadas, senadores, que defiendan o justifiquen el asesinato de personas en nuestro país. Eso fue parte de lo que ocurrió en el contexto de... ¿Usted avala a Allende, señora? Porque si avala a Allende también justifica asesinar... Él tortura a mucha gente también. Usted lo sabe, pero usted, como dije, es deshonesta intelectualmente. Yo no justifico que nadie justifica el asesinato de un ser humano. Lo que él dijo fue... Pero dijo con todas sus consecuencias. Sí, bueno, fueron las consecuencias de ese pronunciamiento militar o golpe de Estado. O sea, que está dispuesto a hacerlo, es que Camila... yo creo en la honestidad. Entonces, a mí me incomoda que se empiece el 11 de septiembre de 1973, cuando, insisto, no soy yo la que lo digo, lo dijo el Congreso, lo dijo la Corte Suprema, lo dijo la Iglesia, o sea, lo dijeron todos los actores políticos, que esto iba a resultar en o una tiranía comunista, ese era el camino A, puerta A, o en una guerra civil, porque habían
milicias armadas en ese momento que eran impresionantes en cantidad y en fuerza. ¿Te fijas? Entonces, dada esa circunstancia, la clase política promovió este pronunciamiento militar. Esa es la verdad. O pero sea, no se puede decir, las personas y las familias de detenidos desaparecidos tienen que quedarse con esa explicación. Es la verdad histórica. ¿Sabéis que te recuerdo una cosa que pasó ahora, hace poquito años atrás, el 2023, cuando se conmemoraron los 50 años del 11 de septiembre de 1973, en que echaron a Patricio Fernández Chadwick, que era el encargado de esta conmemoración, ¿se acuerdan? De la gran fiesta que iba a celebrar la moneda. Lo echaron por decir en un programa que él creía que en Chile habían distintas perspectivas de lo que sucedió. O sea, por esa razón lo echaron. Ya usted no está más a cargo de esto, y eso, creo yo, muestra el totalitarismo que existe respecto de la libertad o de las distintas opiniones de un hecho histórico como Oye, quiero agregar la siguiente muy de acuerdo con ella, sí. portada, que la veamos en pantalla. Por condiciones para un nuevo golpe, Evelyn Matei toma distancia con Johannes Kaiser. Dice, los chilenos son muy inteligentes, Rocío. Yo estoy de acuerdo en que los chilenos son inteligentes. De hecho, me perturba cuando nos tratan de idiotas, que lo hacen día por medio, además, sobre todo los políticos. Pero claro, Evelyn Matei ha sido bastante errática, por decirlo. Sí, extremadamente chanta. Dice defender primero al general Pinochet y después se dice que fue inevitable, y otra vez dice que es injustificado. En forma elegante. Entonces, a Johannes Kaiser, por alguna razón, lo ataca, después lo defiende, después lo vuelve a atacar. Yo, la verdad es que de Evelyn Matei no sé cuál es su posición. Ha dicho que sí, que después que las muertes son... Ha dicho que sí, que estaba de acuerdo con el gobierno militar, después que no. Entonces, yo de Evelyn Matei no entiendo mucho cuál es su posición. Lo que sí entendí clarito era cuál era una posición firme y clara de Kaiser. Yo creo que en esto Matei está... la voy a ascender, porque creo que ella entiende que representa a un conglomerado, que es Chile Vamos, y parte de los partidos de Chile Vamos incluso han sacado declaraciones condenando tajantemente los asesinatos y las desapariciones forzadas ocurridas en... Otra vez, Dios mío, es que esta no aprende, porque no, el señor Johannes Kaiser nunca dijo que justificaba los asesinatos. Pero dado las circunstancias, el contexto, es completamente inevitable que ocurran violaciones de derechos humanos. Esta mujer es realmente chanta. Es como, oye, en una situación extrema que pueden llegar a ocurrir violaciones de derechos humanos, ¿tú estás a favor de rebelarte contra una tiranía comunista? Todos diríamos que sí, o la gran mayoría, excepto si alguno es comunista acá. Y cuando uno dice eso, no, es que estás avalando los asesinatos y las muertes y todo eso. La época de dictadura, y eso también lo quiero relevar, porque cuando hablamos de la derecha en nuestro país, hay partidos políticos de la derecha que han reconocido que eso fue un error, que existieron violaciones a los derechos humanos y que nunca más debiese repetirse la historia en nuestro país. Entonces, en ese sentido, me parece que ella, al entender que representa también a esos partidos políticos, está relevando cuál es su postura, y yo creo que, como bien dice, los chilenos son muy inteligentes y no quisieran... y a la UDI. ¿Pero qué opina Musante cuando dijo que era inevitable, por ejemplo? Ahí no salió a hablar como está saliendo a hablar ahora. Refiero a Renovación Nacional y a Evópoli, que entiendo que en declaraciones han reconocido que han existido crímenes que han sido vulneratorios de derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad, y que no quisieran que la historia se repita, y me quiero quedar con eso, porque un poco como la sensación que nos deja Kaiser es que él pareciera que está dispuesto a que la historia se repita, y yo creo que ese es un sentido. Yo creo que no solo él, hay mucha gente, yo también estoy dentro, y mucha gente quizás que me sigue que dice, oye, si hay una tiranía comunista, uno puede salir a rebelarse, evidentemente, no solamente comunista, de cualquier color político. Así es, si es que llega el señor del bigotillo, es tan ridícula la ley, amigos, que uno no puede rebelarse contra ese tirano. A ese nivel de inteligencia tienen los políticos. Es una ley ridícula, ridícula. Y de hecho, yo hice un reel acerca de esto, si es que incluso ese tirano puede llevarte hasta 10 años preso si es que quiere, porque tú te estás rebelando contra una tiranía. Es una locura, amigos. Más allá del color político que los pueda identificar a ustedes, nadie quiere que se repita. Yo creo que pones palabras en su boca que no dijo. Él, vuelvo a subrayar, en las circunstancias que existían en septiembre de 1973. Y otro punto, la sensibilidad de piel la encuentro bastante hipócrita o inconsistente, porque con el estallido delictual, la verdad es que se utilizó la violencia para poder llegar al poder.
trataron de aprobar una declaración en la fiesta de la democracia, no sé cómo le dice la Camila, en el lugar de la democracia, en que los partidos políticos también lo hicieron en la Convención Constitucional, o lo intentamos hacer, en que los partidos políticos se comprometieran a no usar la violencia como método de actividad o de acción política. Y pero resulta que lo rechazaron y ahí nadie se espantó. ¿Sabes que yo he escuchado esto mucho últimamente? Con Rocío hemos estado anteriormente en paneles y la verdad es que a mí me llama y me choca mucho que se intente equiparar lo que fue el estallido social. No, yo estoy con equiparando un golpe la sensibilidad de Estado. piel. Creo que hay un abismo de diferencia entre un golpe de Estado y lo que fue el estallido social, partiendo porque el hecho que no hubieron desapariciones forzadas, porque no se detonó la moneda, porque Camila, no existió asesinato ni persecución para ir política. avanzando en el tema y en el presente, ¿dónde está? Bueno, ahí teníamos, amigos, pero en realidad es muy parecido. Extremadamente parecido lo que ocurrió, de hecho, el 2019. Porque ambos eran al final derrocar al gobierno democráticamente, es básicamente. Así que si que tú no condenas lo que ocurrió el 2019, entonces no tienes cara para decir condenar lo que ocurrió el año 73. No, es que uno se concretó y otro no. Da lo mismo, igual es un llamado a golpe de Estado. Lo que dice la ley es realmente extremadamente ridícula. Si que hay un llamado a revolucionarse, a derrocar un gobierno elegido democráticamente, entonces uno, puede llegar hasta quedar preso. Una locura. O sea, no una locura. Si que realmente si quieren aplicar la ley, entonces aplícanle para toda la gente que llamó a quemar todo el 2019. No sean chanta. Y no, para los que se le aplica no son para ellos. Voy a arreglar esto que la latencia como que no se... Al momento que yo quiero hablar como que se queda pegado. Son unos chanta, amigos. Solamente se le está aplicando a los que dicen que hubo una tiranía comunista en el año 73, pero no se le aplicó a la gente que llamó a quemar todo. Ejemplo, Campillay. Campillay llamó a quemar todo, a destruir todo y a hacer básicamente un golpe de Estado contra Piñera, lo decía claramente. Y no se le aplicó. A esto es lo que se le aplicó. Nadie habló nada acerca de la ley de seguridad del Estado. Son unos verdaderos chantas los políticos, sobre todo los hipócritas de izquierda que dicen que hay que condenar a Johannes y no condenar nada al estallido social. Son unos chantos. Amigos, recuerden suscribirse y dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes sí son los más basados de todos. Gracias por ver este vídeo.